¿Fue el EPR republicano realmente la fuerza de élite más desconocida y determinante en la historia militar de España? Hoy vamos a descubrir una historia que pocos se atreven a contar con profundidad, una historia de disciplina, valentía, estrategia y sacrificio en medio de uno de los periodos más intensos y dramáticos de nuestro país. Prepárate porque lo que vas a escuchar no es solo un relato bélico, es una inmersión total en el corazón de una unidad que marcó un antes y un después en la guerra y en la memoria colectiva. Cuando hablamos del EPR republicano nos referimos al Ejército Popular de la República, una estructura militar que nació en circunstancias extremas. España estaba fracturada, la tensión política había alcanzado su punto máximo y el conflicto armado se convirtió en una realidad inevitable. En ese contexto surgió la necesidad urgente de transformar milicias dispersas y voluntarios civiles en una fuerza organizada, disciplinada y capaz de resistir a un enemigo bien preparado. Así comenzó la construcción de una maquinaria militar que debía aprender sobre la marcha, adaptarse al caos y convertirse en un instrumento eficaz de combate. El EPR no fue simplemente un ejército improvisado. Con el paso de los meses evolucionó hacia una estructura jerarquizada con mandos profesionales, academias aceleradas de formación y unidades especializadas que destacaban por su preparación y su compromiso ideológico. Dentro de este entramado se consolidaron auténticas fuerzas de élite, tropas seleccionadas por su resistencia física, su capacidad táctica y su determinación inquebrantable. Eran hombres que sabían que cada avance en el frente podía costarles la vida, pero también que cada metro ganado representaba una esperanza para la causa que defendían. ¿Cómo se forja una fuerza de élite en medio del caos? Esa es una de las preguntas que iremos resolviendo a lo largo del vídeo. Porque no basta con tener armas y uniformes. Hace falta cohesión, liderazgo y una mentalidad distinta. El EPR republicano entendió pronto que debía profesionalizarse. Se implementaron entrenamientos intensivos, maniobras coordinadas, estrategias inspiradas en doctrinas militares internacionales y una disciplina que transformó a combatientes voluntarios en soldados preparados para enfrentarse a escenarios extremadamente complejos. La guerra moderna exige algo más que coraje. Exige coordinación, inteligencia y una capacidad de adaptación constante. El EPR tuvo que aprender rápidamente a combatir en distintos terrenos, desde combates urbanos hasta frentes abiertos en zonas rurales y montañosas. Sus unidades más destacadas demostraron una sorprendente capacidad para reorganizarse tras derrotas iniciales, reagruparse y lanzar contraofensivas que sorprendieron incluso a sus adversarios. Y aquí surge otro interrogante clave que quiero que te plantees mientras avanzamos en este relato. ¿Hasta qué punto la narrativa histórica ha subestimado el papel de estas fuerzas de élite republicanas? A menudo la historia se simplifica, se polariza o se reduce a cifras y fechas. Pero detrás de cada operación militar había planificación minuciosa, sacrificio humano y decisiones estratégicas que podían cambiar el rumbo de una batalla. En los primeros compases del conflicto, el EPR enfrentó enormes carencias materiales, armamento heterogéneo, escasez de munición y falta de experiencia coordinada eran obstáculos reales. Sin embargo, la necesidad agudizó el ingenio. Se establecieron cadenas logísticas más eficientes, se reorganizaron brigadas y se consolidaron mandos que comprendían la importancia de la moral como arma fundamental. Porque en la guerra la moral puede ser tan decisiva como el mejor fusil. Las brigadas mixtas del EPR se convirtieron en el núcleo operativo. Estas unidades integraban infantería, apoyo de artillería y elementos de ingeniería, lo que permitía mayor autonomía táctica. Algunas de ellas alcanzaron un nivel de eficacia que hoy podríamos considerar propio de fuerzas de élite. Su capacidad de mantener posiciones bajo presión intensa y ejecutar maniobras coordinadas demostró que la improvisación inicial había dado paso a una estructura mucho más sólida. A lo largo de este vídeo profundizaremos en las operaciones más significativas, en la transformación interna del ejército y en los factores humanos que definieron su identidad. Quédate hasta el final porque entenderás no solo cómo luchaban, sino por qué lo hacían con una determinación que todavía hoy genera debate y análisis entre historiadores. Para comprender la verdadera dimensión del EPR republicano es fundamental analizar cómo logró transformarse en una estructura militar cada vez más profesional en medio de una guerra total. Lo que comenzó como un conjunto de milicias con enorme voluntad pero escasa coordinación fue evolucionando hacia un ejército organizado, con jerarquías claras, planes operativos definidos y una doctrina que buscaba eficiencia en el campo de batalla. Esta transición no fue sencilla ni inmediata, pero resultó decisiva. Se establecieron centros de formación acelerada donde se instruía a nuevos oficiales y suboficiales en tácticas modernas, coordinación de unidades y liderazgo bajo presión.
Muchos de estos mandos provenían del antiguo ejército regular y aportaron experiencia técnica, mientras que otros surgieron directamente del frente, ascendidos por mérito y capacidad demostrada en combate. Esta combinación generó una nueva generación de líderes adaptados a las circunstancias extremas del conflicto. Las brigadas mixtas se consolidaron como el núcleo operativo del EPR. Estas unidades integraban infantería, apoyo de artillería y elementos de ingenieros, lo que les otorgaba mayor autonomía y flexibilidad táctica. Algunas brigadas alcanzaron un nivel de cohesión y efectividad que las convirtió en auténticas fuerzas de choque. Eran enviadas a los sectores más comprometidos del frente, allí donde el equilibrio podía romperse en cualquier momento. ¿Cómo lograron mantener la moral en situaciones tan adversas? La respuesta está en la convicción y en la disciplina. La formación constante, el refuerzo ideológico y la sensación de pertenecer a algo más grande que uno mismo fortalecían el espíritu de estas tropas. En la guerra, la confianza entre compañeros puede marcar la diferencia entre resistir o colapsar. Uno de los momentos clave en la consolidación del EPR como fuerza de élite fue su participación en grandes ofensivas y contraofensivas. A medida que el conflicto avanzaba, el ejército republicano comenzó a planificar operaciones más complejas, combinando movimientos de infantería con apoyo artillero coordinado y mejor uso del terreno. Estas acciones demostraron que la curva de aprendizaje había sido rápida y profunda. Las tropas seleccionadas para liderar estos ataques no solo debían poseer resistencia física, sino también disciplina y capacidad de adaptación. Combatían en escenarios cambiantes, desde entornos urbanos devastados hasta frentes abiertos donde cada metro ganado implicaba enormes sacrificios. La capacidad de reorganizarse tras una retirada y volver al combate con determinación fue una de sus señas de identidad. Es importante preguntarse hasta qué punto estas operaciones modificaron la percepción internacional del conflicto. El desempeño del EPR llamó la atención de observadores extranjeros que reconocieron la mejora táctica del ejército republicano. Aunque las dificultades materiales persistían, el nivel de coordinación alcanzado era cada vez mayor. El factor humano fue esencial en la construcción del mito y la realidad del EPR republicano. Detrás de cada uniforme había historias personales de convicción, miedo, esperanza y sacrificio. La cohesión de grupo se fortalecía en las trincheras, en las largas marchas y en los momentos de tensión máxima antes de un asalto. Esa unión forjada bajo fuego enemigo consolidó unidades capaces de resistir presiones extremas. La disciplina se convirtió en una herramienta fundamental. Se establecieron reglamentos más estrictos, cadenas de mando claras y mecanismos para mantener la organización incluso en situaciones caóticas. Este proceso permitió reducir improvisaciones y aumentar la eficacia operativa. La profesionalización no eliminó las dificultades, pero sí mejoró la capacidad de respuesta. ¿Fue suficiente esta transformación para equilibrar la balanza del conflicto? Esa es una cuestión que sigue generando debate histórico. Lo que resulta indiscutible es que el EPR alcanzó un nivel de estructuración muy superior al de sus inicios. Las grandes batallas en las que participó el EPR pusieron a prueba todo lo aprendido. En cada enfrentamiento se evidenciaba la importancia de la logística, la comunicación y el liderazgo. Las unidades de élite eran desplegadas para sostener posiciones estratégicas o lanzar ofensivas decisivas. Su reputación se construyó sobre acciones concretas que demostraron valentía y coordinación. El uso más eficiente de la artillería y la mejor integración entre distintas ramas del ejército marcaron una diferencia significativa respecto a las primeras etapas del conflicto. A pesar de la escasez de recursos, la capacidad organizativa permitió optimizar lo disponible. Esta adaptación constante es uno de los elementos que explican la resistencia prolongada del ejército republicano. Mientras escuchas esta parte del relato, pregúntate qué impulsa a un soldado a mantenerse firme cuando todo parece perdido. La respuesta no se encuentra. Unidad, entre todas las que combatieron en la Guerra Civil Española, fue capaz de infundir un miedo tan profundo que incluso soldados veteranos dudaban antes de avanzar. ¿Qué grupo podía aparecer de la nada, golpear con precisión quirúrgica y desvanecerse antes de que alguien entendiera qué había ocurrido? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más intensos y menos conocidos del conflicto, la unidad más temida de toda la guerra, aquella cuyo nombre, acciones y reputación generaban un terror que paralizaba hasta al enemigo más férreo. Y mientras escuchas esta historia, pregúntate, ¿qué hace que un grupo de combatientes llegue a convertirse en una leyenda de miedo, incluso entre aquellos que jamás los enfrentaron directamente? Para comprender el impacto de esta unidad, primero debemos situarnos en el contexto general de la Guerra Civil Española. Un conflicto brutal, en el que no solo chocaban ejércitos, sino ideas, identidades y formas distintas de entender el país.
Las líneas de frente cambiaban constantemente, los recursos eran escasos y las tácticas debían reinventarse casi cada semana para sobrevivir. En medio de este caos, algunas unidades destacaron por su disciplina, otras por su valentía, y unas pocas por su ferocidad. Pero ninguna logró el nivel de temor que alcanzó aquella de la que hablaremos hoy. Todo empieza con un grupo entrenado para operar de noche, moverse en silencio total y actuar con una rapidez que confundía a sus enemigos. No eran simples soldados, su entrenamiento los había moldeado como armas humanas completamente adaptadas a un tipo de guerra en la que los nervios, el oído y la paciencia valían más que un fusil. De hecho, muchos testimonios de la época repetían la misma frase: cuando ellos aparecían, nadie sabía qué estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde. Esta reputación no nació por casualidad. Fue construida a través de acciones calculadas, golpes quirúrgicos y una habilidad extraordinaria para sembrar pánico psicológico. Imagínate ahora estar en una trinchera en plena madrugada. El frío te cala los huesos, el silencio es casi absoluto y cualquier sombra podría ocultar a alguien. De repente, muy lejos, escuchas un ruido mínimo, casi imperceptible, pero no sabes si es real o producto de tus propios nervios. Ese momento, esa sensación de incertidumbre, era exactamente el terreno en el que esta unidad brillaba. No necesitaban hacer grandes despliegues para dominar mentalmente al enemigo, su sola fama hacía el trabajo. ¿No te parece fascinante cómo el miedo puede ser tan efectivo como las armas? Con el paso del tiempo, los informes de unidades enteras que evitaban ciertos sectores del frente comenzaron a multiplicarse. Había rumores de emboscadas impecables, de ataques relámpago que se ejecutaban sin fallos y de desapariciones misteriosas. Lo más interesante es que, aunque muchas de estas historias estaban exageradas o directamente eran inventos, la unidad se beneficiaba enormemente de esa aura de terror. El miedo era un arma tan poderosa como cualquier fusil automático y ellos lo sabían perfectamente. Pero, ¿cómo operaban realmente? ¿Qué los hacía tan efectivos? La clave estaba en su preparación. Desde el inicio, se les enseñó a leer el terreno con una precisión sorprendente. Podían identificar rutas seguras en plena oscuridad, distinguir señales auditivas que para cualquier otro soldado pasarían desapercibidas y coordinar movimientos sin necesidad de hablar. Su capacidad para comunicarse mediante gestos mínimos o simples toques en el hombro los convertía prácticamente en sombras coordinadas. En un conflicto donde el caos era la norma, su organización parecía casi inhumana. Y es aquí donde surge una pregunta interesante: ¿nace el terror de las acciones o de la percepción que otros tienen de ellas? A lo largo de sus primeras operaciones, demostraron que su estrategia no se basaba en números, sino en precisión. No atacaban por atacar, escogían cuidadosamente el momento, el lugar y el objetivo. No buscaban batallas prolongadas, sino intervenir rápidamente, causar el mayor daño posible y retirarse sin dejar rastro. Ese tipo de táctica generaba una sensación de vulnerabilidad en las líneas enemigas, como si estuvieran siempre expuestos, siempre observados. ¿Te imaginas el efecto psicológico que eso puede tener sobre un ejército cansado, mal alimentado y sometido a un conflicto interminable? Muchos soldados enemigos describieron la experiencia con palabras muy similares: era como si estuvieran en todas partes. Claro, esto no era cierto. Ninguna unidad podía estar en todas partes, pero la percepción lo convertía en una realidad estratégica. Tanto así, que había comandantes que reasignaban recursos solo para evitar cruzarse con ellos, aun cuando no había indicios reales de actividad en la zona. Ese es el poder de una reputación bien construida: moldear decisiones militares sin necesidad de disparar un solo tiro. Y aquí es donde el mito empieza a crecer. Lo que inicialmente eran acciones tácticas efectivas comenzaron a transformarse en historias casi legendarias. Algunos decían que eran invisibles en la noche, otros aseguraban que podían moverse entre posiciones sin dejar huellas, e incluso hubo quien afirmó que eran capaces de escuchar conversaciones desde distancias imposibles. Todo esto era fantasía, por supuesto, pero en pleno conflicto, las fantasías pueden tener consecuencias muy reales. Y es importante recordar que el miedo, cuando se instala en un ejército, puede desmoronar incluso a los grupos más disciplinados. Pero no todo era mito. Había hechos innegables. Sus bajas eran sorprendentemente bajas para la cantidad de operaciones que realizaban. Sus objetivos, en su mayoría, eran alcanzados con precisión. Y su capacidad para infiltrarse en zonas fuertemente vigiladas era algo que incluso sus propios aliados miraban con asombro. Esta combinación de éxito real y exageración colectiva creó un fenómeno único en la Guerra Civil Española. Llegados a este punto, es lógico preguntarse: ¿fue realmente su eficacia militar lo que les dio esa fama, o fue la narrativa que se construyó alrededor?
Tal vez la respuesta está en la mezcla de ambas. Ellos eran, sin duda, una unidad extraordinaria, pero también se convirtieron en el símbolo perfecto de un enemigo impredecible. Y en una guerra, la incertidumbre puede ser tan destructiva como cualquier bomba. A medida que esta unidad aumentaba su presencia en el conflicto, su fama comenzó a transformar el comportamiento del enemigo de una forma casi insólita. Los soldados que debían vigilar sectores donde ellos operaban empezaron a mostrar señales de agotamiento extremo incluso antes de que ocurriera cualquier ataque real. El simple hecho de imaginar que podían estar siendo observados los mantenía en un estado de alerta constante, imposible de sostener durante semanas. ¿Te imaginas vivir así, sin saber si el próximo ruido marcará el inicio de un ataque fulminante? Este desgaste psicológico se convirtió en un arma secundaria tan potente como las tácticas directas. No hablamos solo de miedo, sino de una forma de presión que afectaba decisiones estratégicas completas. Había comandantes que preferían reorganizar líneas, incluso si eso debilitaba otros frentes, solo para mantener a sus hombres lejos del área donde se rumoreaba que esta unidad había sido vista. El miedo ya no era un efecto, sino un factor activo en la guerra. Y aunque esta reputación crecía, la unidad en sí mantenía un perfil interno sorprendentemente austero. Sus miembros se veían a sí mismos no como monstruos ni como héroes, sino como especialistas cuyo trabajo era cumplir objetivos concretos. Eran conscientes de la imagen que proyectaban, pero no basaban su estrategia en ella, simplemente operaban con una eficiencia que otros confundían con algo sobrenatural. Este contraste entre cómo se veían ellos y cómo los veía el enemigo es uno de los elementos más fascinantes de su historia. Aún así, no podemos olvidar que, detrás de cada operación exitosa, había una preparación casi obsesiva. Estudiaban mapas durante horas, memorizaban rutas naturales, analizaban patrones de vigilancia y hasta aprendían a interpretar señales ambientales mínimas, como el ritmo de una fogata en la distancia o la dirección de una corriente de aire. Todo esto se integraba en su forma de actuar. Y si alguna vez te has preguntado por qué algunos grupos militares logran un nivel de eficacia extraordinario, aquí tienes parte de la respuesta: preparación, disciplina y una comprensión absoluta del terreno. En este punto, seguramente te preguntas, ¿eran invencibles? La respuesta es no. Ninguna unidad lo es, pero lo fascinante es que, incluso cuando fallaban o sufrían bajas, su reputación apenas se veía afectada. El enemigo prefería creer que un fracaso era parte de una estrategia oculta antes que aceptar que la unidad tenía limitaciones humanas. Esa percepción, más que cualquier victoria, fortalecía todavía más su aura mítica. Esto nos lleva a otro aspecto interesante: el impacto social y político. Dentro de España, su existencia era conocida aunque envuelta en misterio. Algunos los veían como un símbolo de resistencia, otros como una amenaza peligrosa capaz de desestabilizar cualquier frente. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, todos coincidían en que su papel alteró el curso de diversas operaciones y en muchos casos inclinó la balanza cuando la situación parecía estancada. El enemigo, por su parte, desarrolló toda una serie de estrategias defensivas específicamente para contrarrestarlos, desde despliegues más amplios hasta la creación de grupos de vigilancia nocturna especializados. Pero ninguna de estas medidas logró eliminar del todo la incertidumbre, porque, al final, la fuerza de la unidad no solo estaba en lo que hacía, sino en lo que la gente creía que podía hacer. Con el tiempo, esta dinámica se volvió tan evidente que incluso analistas militares extranjeros sentían curiosidad por entender cómo una unidad relativamente pequeña podía generar un impacto tan grande. Y aquí surge otra pregunta clave para nosotros como espectadores de la historia: ¿qué pesa más en la guerra, la fuerza física o la psicológica? A medida que avanzaba la guerra, el mito de la unidad crecía más rápido que las propias batallas. Los soldados enemigos empezaban a interpretar cualquier ruido, cualquier sombra, como una señal de que ellos estaban cerca. Ese estado de alerta permanente desgastaba más que el propio combate. Lo fascinante es que la mayoría de sus operaciones no eran masivas, sino quirúrgicas, pero el impacto psicológico multiplicaba su alcance. La percepción se había convertido en su arma principal. Y es aquí donde surge la pregunta inevitable: ¿cuánto del miedo era real y cuánto lo creaba la mente de los propios soldados? El enemigo comenzó a modificar rutas, movimientos y posiciones enteras para evitar cruzarse con ellos. Ese simple hecho demuestra su poder. Obligaban al rival a jugar a la defensiva sin disparar un tiro. Mientras tanto, dentro de la unidad reinaba un ambiente metódico y casi silencioso. Para ellos, la guerra no era terror ni gloria, sino precisión. Cada operación era una pieza más dentro de un plan mayor. Sin proponérselo, habían conseguido algo que pocos logran: convertir la incertidumbre en una herramienta táctica.
Para los soldados que debían enfrentarlos, el desgaste emocional era brutal. No temían solo al ataque, sino al que pasará si aparecen. Esa idea, repetida una y otra vez, debilitaba la moral hasta niveles insostenibles. Y aunque la unidad no era perfecta ni invencible, su capacidad de infiltrarse y retirarse sin dejar rastro reforzaba el mito. En ocasiones, bastaba un solo movimiento suyo para que posiciones enteras entraran en pánico. El miedo, a esas alturas, hacía el trabajo por ellos. Cuando el conflicto terminó, muchos de sus miembros se dispersaron y su historia quedó envuelta en sombras. Pero el legado permaneció. Su impacto no se mide solo por sus operaciones, sino por el efecto emocional que provocaron. Hoy nos obligan a reflexionar sobre algo esencial. En la guerra, el miedo puede cambiar más decisiones que las balas. Y por eso su historia sigue siendo tan poderosa. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este análisis te hizo pensar o descubrir algo nuevo, te invito a volver en el próximo video, donde seguiremos explorando los rincones más intensos y menos contados de la historia.